Hola, pues buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto para mí y para todas nosotras estar aquí el día de hoy hablando de un tema que consideramos bastante importante, que es el lenguaje inclusivo. A nombre de Cambio, Arteria Urbana, sin trata y plural, queremos darles la bienvenida a este taller sobre el uso del lenguaje inclusivo para poder profundizar en el tema con bases un poco más específicas y con conocimientos de personas que saben un chorro del tema. Traemos hoy como invitades a Carola Báez, politóloga por el ITAM. Obtuvo su maestría en la Universidad de Stanford en políticas públicas educativas y ha dedicado la mayor parte de su vida laboral a ser consultora educativa especializada en violencia de género, resolución de problemas y está enfocado también en la justicia social y habilidad socioeconómica. Es fundadora de Cold Press News, una plataforma con perspectiva de género, a través de la cual se da talleres sobre abuso, acoso, maltrato sexual, actividad sexual comercial, y actualmente está estudiando el doctorado interinstitucional de educación en la Universidad Iberoamericana. También contamos hoy con la presencia de Cristi Rodríguez, que estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM y la maestría en lingüística aplicada de la misma universidad. Es congregada de la Congregación Literaria de la Ciudad de México. Ha participado en espacios digitales como la revista Marabún, la Libre Fuego y la Gaceta de la UNAM. Es una de las ganadoras del concurso nacional del cuento a la escritora mexicana y ha participado en el primer encuentro del arte de pensar y la primera FENALEM, perdón. También contamos hoy con Eduardo Luciano Tadeo, candidato a doctor en comunicación y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y después se especializó en estudios coreanos en el Colegio de México en 2019. También funge como cofundador del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, el CEMEC, y es miembro grupo del estudio Eurasia. Por último, contamos también con Johnny Carmona, es profesor universitario en la Universidad de la Comunicación desde 2006. Empezó a dar clases desde el 2002. Se define a sí mismo como un amante de Disney, es artista collage y entusiasta de los derechos LGBT. También es, ¿cómo se dice? Juez dentro del programa de La Más Draga. Si tienen chance, vean las temporadas. Y pues habiendo presentado a nuestros ponentes, pues empezamos este panel. Perfecto, muchas gracias, Alonso. Bueno, explicándoles cómo funciona la dinámica, los panelistas van a tener 10 minutos para discutir cada pregunta y es diálogo abierto, discusión abierta, entonces cuando cada uno quiere tomar la palabra, pues adelante. Y empezamos con la primera pregunta, que es, ¿qué es el lenguaje incluyente y por qué es importante utilizarlo? ¿Y a qué grupos sociales representa cuando lo empleamos? ¿Quién se anima? Bueno, yo puedo empezar. Estoy segura que Cristi está mucho más capacitada que yo, pero bueno, les voy a decir desde mi perspectiva y desde mi perspectiva profesional el por qué yo lo utilizo, por qué creo que es importante. Eh, bueno, la idea del lenguaje inclusivo, por lo menos en la perspectiva feminista, es empezar a desdibujar, obviamente, estos desequilibrios de poder que se han creado a partir de, pues de la hegemonía, ¿no? O sea, que creo que todos y todas que estamos aquí, sabemos qué es, ¿no? O sea, el patriarcado, la hegemonía, ¿no? Y cómo hay un desequilibrio de poder por parte de un sector, ¿no? O sea, de una sección de la población que es el hombre blanco, heterosexual, ¿no? Y que cuando utilizamos el lenguaje inclusivo, lo que hacemos es empezar a visibilizar las otras poblaciones que tienen esos desequilibrios de poder, ¿no? Empezar a invitar a otras personas a
formar parte de la mesa, ¿no? A tomar en cuenta sus intereses, sus necesidades, ¿no? Pensando también en el hecho de que one size does not fit all, ¿no? O sea, somos personas diferentes, ¿no? E incluso el mismo hombre heteropatriarcal, ¿no? ¿No? Blanco, no es lo mismo un hombre que tiene hijos a que no tiene hijos, ¿no? O hijes, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar mucho más en esos términos, en el sentido de que cuando pensamos en un hombre, ¿no? O sea, sea un hombre, ¿no? O sea, que se identifique como hombre, no hombre como genérico del ser humano, humana, ¿no? Y entonces tenemos esta idea de la humanidad como el hombre ¿no? De Vitruvio, ¿no? Que es este hombre blanco, hermoso, con cuadritos, sin ningún tipo de discapacidad, ¿no? Y eso pues empieza a hacer este crowding out, ¿no? Y perdón por el pochismo, pero bueno, empieza a, pues nos empezamos, ¿no? A excluir, ¿no? Empezamos a excluir a diferentes categorías, ¿no? A diferentes personas, ¿no? Y también es esta como radicalidad, ¿no? De como lo dice Angela Davis, ¿no? De pensar en que las mujeres y otras personas que no cumplan que no estén dentro de esa normatividad, ¿no? Que son personas, ¿no? O sea, tomarlas en cuenta. Entonces, bueno, seguramente no sé si me expliqué o me expresé de la mejor manera, pero me parece que es una buena introducción y ya se lo dejo a las demás y a les demás, ¿no? Si quieren, yo me sigo tomando la palabra de Carola sobre lo lingüístico, porque creo que podemos partir para de ahí continuar. Como ella mencionaba, a mí me gustaría que lo viéramos como una herramienta, como, ¿qué es? Es un cambio lingüístico. Ajá. Es un cambio lingüístico que nos está tocando ahorita a los que estamos aquí utilizando la lengua, el habla, sobre el principio de que la lengua la hace el hablante. Ajá. Entonces, como ella mencionaba, si nosotros tomamos, hay algo que es posicionamiento lingüístico, cuando nosotros tomamos la palabra en discursos con mayúscula, que incluye textos, medios de comunicación, diálogos entre nosotros, eso es lo que quisiera que consideráramos discurso con mayúscula, hay una representación social, como ella mencionaba. ¿A quiénes representa este uso del lenguaje inclusivo? A las minorías o minorías entre comillas, porque no en el sentido de que seamos pocos, sino de que estamos, como ella mencionaba, en la esfera de poder abajo, ¿sí? Aquí hay privilegios, aquí hay poder, aquí hay jerarquización y quienes necesitan ese cambio lingüístico lo están llevando a la superficie real del cambio, es decir, a lo fonético, a hablarlo, a utilizarlo, a meterlo en la sintaxis con nuevos cambios porque es necesario. A mí me gusta verlo mucho como esta construcción conceptual simbólica de la realidad, que es lo que yo trabajo, y es lo que la maestra mencionaba. Estamos acostumbrados a, por poner el ejemplo binario, ¿no? Hombre, mujer, hombre fuerte, mujer débil, ¿no? ¿Qué hace estos cambios lingüísticos? Te dice que la mujer ya no es débil, te dice que no solo el hombre, como ella mencionaba, heteropatriarcal, es el único fuerte, y también te muestra las diversidades que hay, y por eso vamos al LES, ¿no? Al LGBTQ, o sea, a todos los nuevos caminos y sobre todo las nuevas ideologías y personalidades que tienen que permear este lenguaje porque están existiendo, ¿sí? A mí lo que me gusta trabajar cuando yo trabajo el lenguaje inclusivo es precisamente que es una necesidad y es lo que no me gusta de este lenguaje inclusivo, ¿no? Que si tuviéramos realmente una equidad real, o sea, en lo tangible, en lo que vivimos, no tendríamos que estar utilizando un lenguaje inclusivo porque no sería necesario, ¿sí? ¿A quiénes representa? A los que están en la esfera de poder abajo, a los que necesitan visibilidad, a los que sufren en la realidad una opresión desde diferentes esferas, como ella mencionaba, la patriarcal, muchísimas cosas que podemos decir, podemos hablar, como ella mencionaba, desde el feminismo, ¿no? Pues ¿quiénes estamos oprimidas? Las mujeres, en muchísimos aspectos. La comunidad LGBTQ tuvo que hacer también un uso del lenguaje nuevo e incluirse en este lenguaje, tomarlo, posicionarse con este poder para hacerse visibles. A ellos representa y para mí para eso funciona, para decir, aquí estamos, necesitamos un cambio y esta estructura en la que estamos no nos está representando y nos está oprimiendo. Sí. Si quieren vamos en orden de presentación y también de
de cargos lingüísticos, porque yo aquí soy como el Boots de Legalmente Rubia, entonces mejor Tadeo. Gracias, Johnny. Pues yo me sumo a las reflexiones de Carol y Cristi, que agradezco mucho, así como ustedes, ¿no? Que están en esta conversación. Y yo voy a quizás saltar de lo lingüístico porque no es mi área definitivamente, más esta reflexión sociopolítica y quizá internacional, ¿no? Me interesa mucho a mí hablar del lenguaje inclusivo, sobre todo cuando pienso que es una parte constitutiva del elemento político y cultural de las sociedades, ¿no? De la formación de esto que llamamos comunidades imaginadas. Definitivamente, sea que nosotros pensemos en el nivel de la identidad personal, o que pensemos en la identidad nacional, o la identidad de los estados nacionales o de las naciones sin estado, o de otros actores diversos en la sociedad internacional, definitivamente todas estas identidades se van construyendo a partir del lenguaje. Y entonces aquí, si hacemos un acercamiento crítico a la forma en la cual estas identidades se han forjado, veremos que en efecto hay procesos sistemáticos de exclusión, que son también procesos históricos de exclusión, a partir de los cuales no se ha nombrado a muy diversos grupos en las diversas naciones que existen. Podemos hablar de mujeres, podemos hablar de comunidades indígenas, podemos hablar de sujetos de la diversidad sexual. Ustedes piensen en las historias nacionales oficiales, por ejemplo. ¿Qué tanto lugar tiene la diversidad sexual en esas historias? ¿Qué tanto se nombra o no? Y así ese ejercicio lo podemos hacer en diferentes niveles de análisis y con diferentes grupos. Pero hay algo aquí que me parece fundamental, además, cuando hacemos este ejercicio, que es finalmente un ejercicio de reconocimiento, por aquí lo decían, es una herramienta más quizá del feminismo o de esta intención de mitigar la violencia de género y de construir al patriarcado global. Y en esa medida creo que se debe pensar como un medio y no necesariamente como un fin. O sea, no termina la cuestión implementando un lenguaje inclusivo, quiero decir. Porque hay aquí un falso dilema al que nos podemos enfrentar. Que pensemos que con el hecho de incluir el lenguaje inclusivo en nuestra vida cotidiana, utilizarlo, por ejemplo, en los eventos, o ponerlo en los trabajos académicos, o en los carteles, lo que sea, eso es suficiente como para mostrarnos como sujetos deconstruidos, ¿no? Muchas veces parece que hay una cuestión ahí utilitaria en el uso del lenguaje inclusivo, como para marcar el checklist de las formas políticamente correctas en las que se debe o con las que se debe actuar o comunicar en sociedad. Y un poco aquí la invitación es a una reflexión crítica. O sea, sí, utilicemos el lenguaje inclusivo y a la par que otro tipo de acciones, relaciones estamos construyendo en el ámbito profesional, personal, familiar, etcétera. Yo creo que con esta invitación cerraría mi participación y le dejo la palabra a John. Gracias. Fíjense que estoy a 8 días de cumplir 2 años de haber utilizado por primera vez de manera... Para mí fue algo como muy orgánico, que después se desdobló en muchas cosas. Yo soy parte de un reality show llamado La Más Draga. Está en YouTube para los que no lo han visto. No asumo totalidades, entonces búsquenlo. Es un reality de concurso de drag queens con un enfoque mexicano, en donde la cultura mexicana es la base para la construcción de los retos de cada capítulo. Yo, desde este perfil de profesor que tengo, digamos que en la vida cotidiana, bueno, se traduce al show y hago eso también. Introduzco cada reto con, digamos, un pequeño... pequeña síntesis histórica de lo que está inspirando el reto. Y lo que me pasó a mí fue que después de que tuvimos mucho éxito con la primera temporada en 2018, llego yo el 18 de febrero de 2019 a grabar la segunda temporada, y entonces llegando el primer día al set, a los de la producción les digo, oigan, ¿cómo está el elenco? Y me dice, tenemos una mujer cisgénero, ¿no? Que fue un gran paso en la comunicación de quién puede y quién no, o quién debería y quién no hacer drag. Entonces tuvimos una mujer cisgénero haciendo drag, y me dice, y tenemos una persona no binaria.
Entonces yo estaba terminando de ponerme mi trajecito para entrar a darles la bienvenida y dije, pues no puedo llegar y decir bienvenidos con este elenco, ¿no? Nutrido. Entonces, de manera orgánica y espontánea surge el Bienvenides Todes y así fue toda la temporada, la grabamos así, después sale al aire y se vuelve una cosa muy lamentable, muy interesante. La conversación se empezó a nutrir a finales de 2019, todo el año pasado también ya se tenía una visibilidad mayor el lenguaje inclusivo en medios. Incluso a mitad del año pasado la Hora Nacional habló sobre el lenguaje, que me parece que ya para que la Hora Nacional lo trate es bastante interesante. Pero yo es el día de hoy, digo, además de ciertos rasgos de mi personalidad, que hay un porcentaje de la audiencia que no supera ni procesa bien, pero es el día de hoy que a mí, de ridículo, horrendo, inventado, ¿por qué usas la E? ¿Con qué derecho? ¿Para qué? Y mucho es de la propia comunidad LGBT. Que la E, que, y hay una burla constante y total, ¿no? Incluso la temporada pasada, Carla Díaz, que fue la conductora de la temporada 3, ella desde el primer día en el set me dijo, ayúdame, yo quiero aprender, yo quiero hacer las cosas. Sí hubo un par de momentos en los que quizá utilizó de más las es, ¿no? Y se volvió también una mofa tremenda, pero yo creo que es muy lamentable, y esta es con la parte que quisiera iniciar, que sí hablamos de minorías oprimidas, soy parte de una minoría oprimida, pero esa misma minoría oprimida se burla, esa misma minoría oprimida condena la utilización de la E, ¿no? Y no solamente estoy hablando de hombres gays, blancos, cisgénero, ¿no? Hay muchas personas no binarias, personas trans, porque creo que también hay un entendido que creemos que es mágico, que en el momento en el que te asumes como una minoría, automáticamente eres empático y revolucionario y demás, ¿no? Y digo, en esos casos siempre me llegan ejemplos como Caitlyn Jenner, que pues muy mujer trans, pero pues sigue siendo republicana, ¿no? Y ella misma dijo, ni me abanderen, ni tengo ganas de abogar por nadie, soy esta mujer trans, punto, déjenme vivir, ¿no? Entonces, creo yo que es importante no asumir que hay una colectividad que está apoyando desde la conciencia y desde el entendimiento que unides somos mejores. No es cierto, ¿no? Y millones de veces, ridículo, la EQE. Y digo, hay órganos arcaicos horrendos como la RAE, que no ayuda en nada, porque la RAE, por un lado, aplaude de ya podemos usar el emoji de pizza, ya está avalado cruzazuleando. Pero bueno, también ves la plantilla de la RAE y pues son puro señor adulto mayor, blanco, cisgénero, heterosexual, y pues dices, a ellos no les importa. O sea, a ellos sí les surge utilizar cruzazulear y así, pero la E o cualquier otra forma de lenguaje que incluya, eso no les genera ninguna mella, ¿no? Entonces, yo al menos, a pesar de lo folclórico que me veo, no quisiera que fuéramos tan utópicos en decir, ay, sí, el lenguaje. Yo creo que me uno a Tadeo en el sentido de, no por usar el lenguaje automáticamente estamos deconstruidos, y por otro lado también no asumir que la colectividad de la minoría está toda con los brazos abiertos diciendo, sí, claro, venga, o la arroba, ¿no? O el paréntesis o la X, dependiendo de qué generación seas, ¿no? Porque nada grita más comunicación de los 90 que usar arroba. Yo soy más de usar X, la verdad, pero en general creo que es importante también eso, porque creo que resultamos, las personas que estamos trabajando o en la academia o en medios o en comunicación, caemos mucho en estos baches utópicos de decir, no, sí, claro, todo el mundo lo va a asumir, todo el mundo lo va a celebrar, todo el mundo lo va a promulgar y a compartir, y no es cierto, no es cierto, ¿no? Realmente las burlas, ¿no?, constantes de las ES son por parte de la comunidad LGBT+, ¿no?
En algún punto estuve asesorado. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿No? Perdón, vamos a continuar, pero sí, Ay, sí, justo perdóname. sí, no, no te preocupes. Justo lo que dices está muy fuerte, porque como, o sea, la parte oprimida se burla de esto y no lo acaba de, como de aceptar del todo. Y como me surgen muchas preguntas, como si no se nombra, no existe, como dice Tadeo, o la parte de si la lengua hace al hablante o el hablante a la lengua. Entonces vamos a seguir con esta discusión, pero como en la parte más como concreta para como comunicar a todas las personas que nos están escuchando justo cómo se utiliza el lenguaje incluyente. Hay diferencia entre usar la E, la X, la U, o si incluimos como la denominación femenina y masculina ya con eso, o se está dejando de lado a otras partes. Entonces, como hablar un poquito de eso y ahorita pasamos a la parte más filosófica. A ver, si quieren, empiezo otra vez yo. Bueno, pues sí, obviamente, y me da muchísima risa la arroba, y pensamos que aparte estamos como muy inclusivos en ese tema y luego de repente nosotros y nosotras y nosotras mismas, ¿no? Nos damos cuenta que no estamos incluyendo a otras partes de la población, ¿no? O sea, por ejemplo, y por eso también necesitamos empezar a también tener esta como gimnasia mental, ¿no? De decir, ¿cómo le podemos hacer para igual y no tener que estar usando tanto la E y la A y la O y entonces empezar a usar gerundios, empezar a también pensar en términos como de persona, ¿no? La verdad es que la X o la arroba, pues son, o sea, son muchas veces consideradas, bueno, la arroba es un símbolo y la X pues no tiene cómo pronunciarse, ¿no? Y entonces para las personas que, por ejemplo, tienen dificultades visuales, pues no les funciona, ¿no? Entonces, o que no lo están escuchando, o sea, que nada más lo pueden escuchar, o sea, o no lo pueden leer o nada más lo escuchan, entonces, pues amiguis, o no, o sea, no sabemos cómo pronunciarlo o nada más lo están escuchando a través como de una voz robotizada, ¿no? Y entonces estamos empezando a excluir también a esas personas, ¿no? Y sí, lo que no, yo estoy totalmente de acuerdo con Tadeo, ¿no? Con el tema de que lo que no está en el lenguaje no existe, ¿no? Y entonces por eso es tan importante empezar a traerlo a la luz, ¿no? Pero por ejemplo hay muchas personas, no sé, feministas radicales o lo que son ahora las feministas radicales, ¿no? Que dicen, no, y perdón por obviamente el lenguaje, pero nada, ni madres, yo no voy a estar diciendo y cosas porque entonces estamos invisibilizándonos a nosotras mismas y entonces, si quieren, como somos el 51%, a ver, ¿no? Todos tenemos que entonces ya irnos hacia la A, ¿no? Porque si somos mayoría, a ver, yo tampoco estoy en eso, ¿no? O sea, no soy feminista porque estoy, nada más porque no, soy feminista porque me parece que hay muchos desequilibrios de poder. Sí, posiblemente es el original, ¿no? O sea, pero me parece que también el tema de las personas trans lleva toda la vida, ¿no? O sea, las personas no binarias llevan toda la vida, nada más que, pues llevamos, o sea, Catherine McKinnon en los 70s, ¿no? O sea, que era la, pues feminista radical original, ¿no? O sea, pues no tenía dentro de esta concepción, todavía no se estaba explorando todo el tema de los derechos humanos, sobre todo en el tema LGBTQ. Estoy segura que en este momento diría, güey, vamos a darle, o sea, al feminismo radical, pero con todes, ¿no? O sea, porque si eres feminista, esto no quiere decir que nada más estás con las mujeres, ¿no? Y eso también hay que empezar a considerarlo de una manera súper filosófica y cómo nos planteamos nosotros con el lenguaje, ¿no? También, obviamente, pero cómo ideológicamente nos planteamos en dónde estamos como perteneciendo, ¿no? O sea, yo como que digo, no, o sea, yo no soy del tipo de, no, o sea, como que LGBTQ y entonces ellos que luchen, ¿no? Su lucha y yo lucho la mía de feminista, ¿no? Pues no, o sea, porque también me parece que dentro del lenguaje y de esta, o sea, de este como proceso de construcción, tiene que ver mucho el tema de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, en cómo vas creando empatía
¿no? Por las otras luchas, ¿no? No porque yo soy mujer cisgénero quiere decir que no soy empática a la lucha de las mujeres trans, ¿no? Pues al contrario, o sea, no es un pinche pastel, ¿no? Como dicen los gringos, it's not a fucking pie, ¿no? O sea, no porque yo tengo más derechos quiere decir que entonces, no, o sea, porque, ay, ahora yo ya puedo abortar y entonces las mujeres trans ya pueden cambiarse de identidad y entonces eso ya me produce algo a mí, pues no, ¿no? O sea, es cómo podemos estar en esta plataforma en donde todos nos sintamos, todes, ¿no? Representadas, ¿no? Y esto me parece que, por eso me parece que es tan importante también el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, porque entonces empiezas a hacer esas visibilizaciones que antes no hacías. Y si, bueno, si quieren, ahí la dejo yo. Gracias. Cristi, ¿quieres seguir? Y me gustaría retomar lo que decía Johnny, porque es cierto, ¿no? O sea, lo que él menciona es completamente cierto. No siempre es bien recibido, ¿no? Este posicionamiento lingüístico que quiero que lo vean precisamente más como el uso solamente de la letra, ¿no? Si bien el uso de la letra, el uso de un cambio al esterismo y a otros con los que te identificas, es por una necesidad real, ¿no? Que es lo que yo decía. Y esto también me deja pensando a lo mejor a los que están del otro lado, que creo que sirve para meter polémica ahorita aquí. Hay personas que no usan el lenguaje incluyente, pero que son incluyentes en sus actividades diarias, ¿no? Y que yo me he dado cuenta que son estas personas que reciben documentos o publicaciones o ven un audio con lenguaje incluyente y lo reciben, o sea, no te dicen ofensas ni te ponen a decir otra cosa, porque en ese sentido están siendo conscientes de la necesidad de un cambio, ¿no? Ya sea desde sus privilegios. Y entonces está del otro lado de la franja los que sí tienen un uso gráfico, por así decirlo, literal, de la necesidad de decir ella, nosotros, ¿no? Está buena la pregunta de cómo vamos a lograr el equilibrio, porque siento que, sobre todo con esta polarización que sucede en redes sociales, y más ahorita que estamos todo el tiempo en plataformas, obviamente no me van a decir que no, todos hemos visto discusiones al respecto, ¿no? O sea, alguien que te ofende porque usaste ella, como mencionaban. Yo lo que quisiera apuntar en esto es que sí hace falta más empatía por parte de todos los sectores, ¿no? O sea, como mencionaban, dentro de la misma comunidad LGBTQ, dentro del mismo feminismo, saber que o sea, hay un feminismo desde diferentes áreas, ¿no? O sea, hay un feminismo para las afroamericanas, hay un feminismo para las que somos blancas, por así decirlo, ¿no? O sea, diferentes variantes, porque hay diferentes necesidades. Y solo quisiera apuntar que en ese sentido, a mí me parece muy bonito la evolución del lenguaje incluyente, pensando que, digamos, quizá lo más fuerte comenzó con el uso de las y los, ¿no? Cuando se empezó a decir para todas y todos, y fue como lo primerito que surgió. Y después se fueron incluyendo estos otros términos, el uso de la X, el uso de la E, el uso de la arroba, ¿no? Como comentaban. Porque de alguna manera cada grupo social que tiene esta necesidad, cada grupo que necesita una representación social, va a tomar lo que le sea necesario, ¿no? Es decir, la comunidad LGBTQ no puede usar las y los, por poner un ejemplo, porque no se identifica con eso, se tiene que identificar con les, por la diversidad de personalidades y de identidades que hay, ¿no? Yo solo quisiera apuntar también, estaba pensando, los violentómetros que existen, por ejemplo, en las señales para violencia de género, para violencia también trans, el primer rango que existe o como la primera señal de violencia es verbal. O sea, la primera muestra o que debes tener cuidado con alguna persona o con algo que esté pasando es verbal. Entonces, yo sí creo que las palabras son una extensión de nuestras ideologías y de nuestro pensamiento y también lastiman a otros, ¿no? O sea, también ponen un granito de arena en este mar de violencia que todos experimentamos y entonces yo sí creo que es necesaria esta visibilización, pero también saber que no todos los que no lo usan, como mencionaban, pues están en contra, ¿no? Y no todos los que lo usan, como mencionaban Johnny, en los grupos, pues lo van a recibir bien, ¿no? O sea, tenemos que aprender como a saber que siempre vamos a estar luchando entre individuos porque estamos hablando de subjetividades como seres humanos, ¿no? O sea, de ideologías que sí vienen de un grupo social, pero que también desencadenan en una ideología individual de nosotros. Muchas gracias, Cristi. Tadeo, ¿quieres?
Sí, claro. Pues es una pregunta muy importante, Dana, y a la vez compleja, ¿no? De responder. Creo en primer lugar que retomaría el comentario de Cristi de la lengua hacia el hablante o el hablante hacia a la lengua, porque me parece que en el caso del lenguaje inclusivo estamos quizá frente a un caso distinto al uso regular del lenguaje o del aprendizaje de las palabras. O sea, es decir, cotidianamente no es que nosotros estemos críticamente reflexionando sobre las palabras que aprendemos y cómo las utilizamos, ¿no? No en ese sentido que sí lo hace el lenguaje inclusivo, donde claramente hay detrás una reflexión también política de su uso y por tanto una promoción en ese sentido de dicho uso. Y por eso cuando nos preguntamos cómo se aplica el lenguaje inclusivo, mi respuesta es depende del contexto, de los sujetos, del propio idioma del cual estemos hablando, si nos referimos a la parte textual. Y yo creo que en este sentido es importante reconocer que el proceso de adaptación del lenguaje inclusivo es un proceso justamente dialógico, que tiene que ver con conversaciones, que tiene que ver con desencuentros, que tiene que ver con negociaciones también, o sea, de cómo se nombra el espacio, cómo se nombran los acontecimientos. Y en ese sentido no es una cosa menor pensar justamente cuáles son los elementos donde se traduce políticamente el lenguaje inclusivo. Yo creo que aquí hemos pensado sobre todo quizá en la parte textual y en la parte oral de la comunicación, ¿no? O sea, cómo se escribe con lenguaje inclusivo o cómo uno habla como tal utilizando este lenguaje. Pero yo creo que invitaría a sumar a esta doble dimensión la dimensión visual del lenguaje. Hoy en día estamos inmersos en un vaivén, una vorágine de comunicación visual y es importante también pensar cómo estamos excluyendo o incluyendo visiones en torno a lo que consideramos es el género, la sexualidad, etcétera. Yo, por ejemplo, aquí pensaba, ¿no? Si de repente estamos, o está la Cancillería, Relaciones Exteriores, promocionando un evento sobre diplomacia cultural y la participación de escritores mexicanos en la diplomacia. Y por ahí pone a las figuras que seguramente ustedes ubican más conocidas, ¿no? Como Alfonso Reyes, como Octavio Paz, etcétera. Le faltaría algo a esa comunicación visual si no se incluye también la participación de las mujeres. O sea, yo en ese cartel, además de Octavio Paz y Alfonso Reyes, quizá incluiría también a Rosario Castellanos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces creo que la dimensión visual es también importantísima para esta discusión que estamos teniendo. Y finalmente yo retomo el comentario de Johnny que me pareció muy pertinente sobre el tema de las minorías. Y lo voy a vincular con el tema del contexto, que es lo que les decía, dependiendo de qué sociedad estamos pensando, también es el tipo de estrategias que seguramente vamos a ver. En el caso de Estados Unidos, pues hay una minoría latina muy importante, como seguramente ustedes saben, y dentro de esa minoría ha habido también un avance por parte de migrantes, sobre todo LGBT, por promover el uso de la X para definirse, ¿no? Entonces, esta expresión de Latinx es relativamente común entre los grupos LGBT de la comunidad latina. Pero esto no quiere decir en ningún momento que la comunidad latina en su totalidad abraza el uso de esta expresión, ¿no? Ni siquiera todos los integrantes de la comunidad LGBT. Entonces, la invitación es justo, quizá recalcando, pensar un poco en el contexto, pensar en los diferentes, digamos, formatos en los que podemos comunicar desde el lenguaje inclusivo y pensar en este proceso desde una perspectiva del diálogo, de la comunicación de dos vías, ¿no? No como una imposición, justamente. Muchas gracias, Tadeo. Muy interesante. Voy rápido con dos cosas. Una sería efectivamente, quizá si estamos temerosos de iniciarnos en el lenguaje inclusivo, yo creo que lo primero que hay que hacer es abandonar el asumir la totalidad masculina, ¿no? Y que nos es tan complicada, porque justo la RAE asume, y hasta el día de hoy, con todo y la mano torcida, dirá que el masculino del plural engloba a todo el mundo, ¿no? Y entonces de ahí te avientan un montón de artículos que dice la RAE que no es necesario, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Y lo peor de todo, y lo digo así, con todas los bemoles, hay mujeres que dicen, claro, pues sí, sí, así se usa, y tú dices, ay, amiga, no me ayudes, ¿no? Porque
pues hay muchísimas mujeres que se sienten muy cómodas en el patriarcado porque hay una jaula de oro que les provee todo. Entonces, o sea, también esa es una realidad, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso que hay que hacer es irnos soltando de la mano. Es como si trajéramos unas llantitas en la bici. Hay que soltar esas llantitas y aventurarnos en una bicicleta en donde no estemos asumiendo constantemente el masculino como una totalidad. Incluso se vuelve un ejercicio mental de decir la humanidad o... no sé, hay muchas otras formas de no decir el hombre, ¿no? La humanidad. Haciendo un paréntesis que decían de Cristi, que hubo un gran avance en México entre los y las. Sí, pero recordemos también cuántos se mofaron de Fox cuando lo hizo, ¿no? Todo mundo. Lo primero que se mofa de Fox es mexicanos y mexicanas. Y todo siempre es burla de eso. Burla, ¿no? Entonces es un tema muy reflexivo de psique social, de cuánto nos resistimos de manera violenta a evolucionar a puntos más amables, más incluyentes, ¿no? Nos resistimos horriblemente a esto y por eso viene la respuesta agresiva y el ataque. Entonces, esa sería la primera situación que les invito a hacer, que empecemos a abandonar, ¿no? Y que hay veces que si el foro es mayor de mujeres, digamos nosotras, se siente rico, se siente muy rico decir nosotras. Y vean también luego las reacciones. Yo hago un programa los lunes de mujeres, porque no hay de otra más que yo para conducirlo. Ya me he disculpado muchas veces, pero bueno, ahí estoy. Y siempre digo, buenas noches, qué bueno que están aquí con nosotras. Y yo de repente luego, incluso de las mismas chavas del panel, hacen cara como de, ay, está bien, se siente bien, pero bueno, también nos enseñaron a que el femenino nos debe de dar miedo, todo lo femenino nos debe dar miedo. Entonces, por eso creo que también es esta resistencia. Y creo que también lo segundo es un poco como el pensar en la interseccionalidad, que eso es otra cosa que también cada vez que queramos implementar algo de evolución en comunicación, tenemos que ser interseccionales y horizontales, ¿no? O sea, mover todo al mismo tiempo, porque si no caemos en lo mismo. O sea, solo puse una X, pero en realidad hay muchas otras acciones que no. Y creo que mucho de lo que se puede lograr ustedes, no sé de qué carrera sean, pero bueno, son líderes del futuro para mejorar la situación de la base de la pirámide. Creo que es importante el que sepan que a veces no hay que poner ni una E, ni una X, ni una banderita, ni un pañuelito, ni nada. Hay que tratar mejor al equipo. Internamente, muchas empresas dicen, ¿cómo le hago para ser incluyente, LGBT, arcoiris, pride? Trata mejor a tu equipo. Trátalo mejor. Y solito se va a dar. Si en junio te quieres poner banderita de arcoiris o no, eso ya es otro tema. Pero si tú hoy quieres hacer las cosas, aplícalo diariamente y haz ejercicios lingüísticos y cerebrales, porque la lingüística también lo que ayuda es que le damos masaje al cerebro, porque estamos hablando en automático. Entonces, cuando uno se detiene y hace como un retraso de 5 segundos en el cerebro y después empieza a salir las palabras después de haber tenido una doble evaluación en el cerebro, eso incluso nos hace, pues, que tengamos esta lubricación cerebral. Entonces, hay muchísimos beneficios de trabajar con el lenguaje, más allá de ser incluyentes y ser respetuosos y amorosos con los demás. Es un ejercicio personal para nuestro propio cerebro. Listo. Gracias, Johnny. Sí, justo hablando de todo esto, como podemos notar que no es solo el lenguaje, lo literal, sino que va más allá de una, o sea, de justo lo literal, lo textual es parte de la cultura y que nos habla del desequilibrio de poder y, y sí, como cómo estamos programados para asumir que todo debe de ser en masculino y que todos somos masculinos, ¿no? Entonces, justo con base a esto, la siguiente pregunta es que si consideramos el lenguaje como transmisor de la cultura,
Entonces, ¿qué cultura nos está transmitiendo el lenguaje inclusivo? Y abonando a la discusión, otra pregunta filosófica es que si piensan que el lenguaje construye la cultura o la cultura al lenguaje. Qué complicadas se pusieron. No, perdón, es que hace rato que me estoy riendo de cosas que me llegan al corazón, que dice Johnny y Cristi Tadeo, porque sí es muy cabrón eso de no soltar el pinche O, ¿no? O sea, no soltarla, nos cuesta un trabajar. Pero a ver, o sea, retomando el tema de la RAE, ¿no? O sea, de estos individuos que andan, profesando misa, básicamente, ¿no? Pues porque así se los indicó la Biblia, ¿no? Pero bueno, o quien sea. Pero lo que sí es que, a ver, el lenguaje es un ente vivo, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que entender. Antes estábamos, o sea, si todos y todas y todes, ¿no? Estuvieron en algún, o sea, aquí creo que casi todas las personas que están en este programa, bueno, en este Zoom, es que tuvieron algún tipo de preparación en literatura, ¿no? Y todas leímos el CID, ¿no? Y entonces éramos, ¿no? Hablábamos con FACER y la F, ¿no? Las H's eran F's, ¿no? Y entonces, y eso mismo pasa en muchos lenguajes, ¿no? O sea, yo iba en una escuela bilingüe y entonces leíamos Beowulf y Beowulf estaba pues en inglés no legible porque era inglés antiguo, ¿no? Entonces, o sea, no nos hagamos tampoco, y perdón por el término, la chaqueta mental de que es lo que es y es lo que hay, porque eso no es verdad, ¿no? O sea, y no tenemos que ser conformistas ni tenernos, o sea, todos estos cambios que se han promovido, que digo, al final el feminismo tiene 50 años, ¿no? Todos estos cambios que estamos viendo ahorita, y el movimiento LGBTQ y la liberación sexual, etcétera, llevan 30, ¿no? O sea, o 40. Entonces, al final de cuentas, estas transformaciones se están dando desde hace 50 años, ¿no? De empezar a incluir a más personas dentro de las dinámicas sociales, públicas, económicas, profesionales, etc., ¿no? Y que no, o sea, y que obviamente tienen todas las de ganar el patriarcado, de decir, así se hace, todos somos masculinos y tal. Tienen todas las de ganar. ¿Por qué? Por ese mismo desequilibrio de poder. Ahora, eso no quiere decir que dentro de este mismo desequilibrio de poder, ellos también pierden, ¿no? Pierden la posibilidad de tener relaciones sanas con sus parejas, tienen la posibilidad de no poderse conectar con sus emociones, de no poder tener buenas relaciones con sus hijos, y una serie de cosas, ¿no? Evolutivas, evidentemente, ¿no? Entonces, me parece que estamos en una constante revolución cultural, ¿no? De lo que queremos y lo que pensamos que queremos, en lo que queremos pertenecer y vivir, ¿no? Yo culturalmente hace 5 o 6 años me sentía en otro momento, ¿no? O sea, la chavita que se quería, chavita, ¿qué tal? La chavita que se quería casar y seguir los pinches patrones patriarcales y todo es y todo es esto, y entonces que el patriarcado me proteja porque pues ya me casé y entonces ya estoy bajo esta como, ¿no? Y sí, y todo eso es como muy atractivo, ¿no? Porque entonces, ay, ya me casé, ya tuve mis hijas y entonces ya soy una mujer válida, ¿no? Porque ya procreé. Y cómo eso, dentro también el mismo lenguaje, o sea, como que vamos ahí rompiendo, ¿no? Esos esquemas y esas estructuras que en nuestra mente y que llevamos toda la vida, ¿no? Perpetuando y creyendo que esa es la felicidad y esa es la realidad de las cosas y ahí tenemos que quedarnos, ¿no? Entonces también, como las mujeres, o sea, nos da miedo de salirnos de ese estado de confort que muchas veces nos está oprimiendo, ¿no? Reprimiendo, diciendo que somos menos, ¿no? Y nos da miedo ser buleados, ¿no? O sea, nos da miedo ser parte de esa minoría que está hablando con As y con Es y con X, ¿no? Porque sabemos que tenemos todas las de perder, ¿no? O sea, como las mujeres que alzan la voz, cuando son violadas, porque tenemos todo que perder, ¿no?
Y ya llega un momento en donde por lo menos yo estoy convencida que ya no, ¿no? Que llega, o sea, que estamos ya en una inercia en donde pues de repente me empiezo a juntar con más banda como yo, ¿no? O sea, que empiece a entender de qué se trata este tema del lenguaje inclusivo, que empiece a entender por qué es importante que las mujeres sean parte de la economía, del tema de la cuestión profesional, que es importante, que no, o sea, que no es importante tanto de que, ok, la cagué, te dije que no, ¿no? Ok, todavía no está en mi mente el preguntarte cuáles son, ¿no? Tus pronombres. Sorry, pero te trato chingón y te doy las oportunidades, igual que ¿no? El cuate de al lado, que es un hombre cisgénero blanco. Ok, ahí ya estamos en otra posición, ¿no? O sea, como dice Johnny. O sea, hay mucha banda súper opresiva, incluso dentro de los activistas y las activistas. O sea, ¿cuántos mitos activistas no surgieron en 2018? No, por favor, no quiere decir que porque somos defensores de derechos humanos que realmente estamos en ello, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser congruentes y eso me parece que es parte de esta como transformación también cultural, ¿no? La congruencia entre el lenguaje y las acciones, ¿no? Que ahorita ya me lo estoy pirateando durísimo de lo que dijo Johnny, ¿no? Pero sí es súper importante, ¿no? Tener esa congruencia. Y sí me parece importante meter el lenguaje, ¿no? Por lo mismo de la visibilidad, ¿no? Y la representatividad. Pero la congruencia en las acciones me parece que incluso es más importante, ¿no? Gracias, Carola. Cristi. Sí, me gustaría retomar una cosa que decía Johnny para poner más en contexto como esta idea. Me quedé pensando en lo de Fox, ¿no? Sí, obviamente hubo burlas y todo, pero creo que hay que considerar algo. ¿Quién era Fox? ¿Qué partido electoral representa? Representa un partido electoral conservador, ¿no? Que tiene a las mujeres en sumisión, que está en contra del aborto, que en ese entonces era como un personaje político importante. Y en ese sentido, yo pensaría que también vienen las burlas por eso, ¿no? O sea, ¿cómo estás diciendo todas y todos, en ese caso, cuando realmente en tus acciones perteneces a un partido político que no ve por los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, hay que contextualizar en este caso para poder pensar que lo que ya han comentado en varias ocasiones, sí depende del sujeto, ¿no? O sea, lo decía ahorita Carola, o sea, dentro de los mismos colectivos feministas, dentro de los mismos colectivos de derechos humanos, tenemos personajes que realmente no llevan a la acción esta inclusión, ¿no? Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Por eso yo insisto mucho en esta idea como de no todos los que te hablan con la O, que también era lo que ella decía al final, ¿no? Pues no te están incluyendo, ¿no? O sea, siempre que sea una persona que sí te esté tratando bien y que a lo mejor incluso se abra el diálogo, como mencionaba Tadeo, ¿no? Eso te va a decir muchísimo. O sea, una persona que te diga, oye, por qué te dices ella, ¿no? ¿Por qué te dices nosotros, pero desde un diálogo? Pues ya habla muchísimo de una capacidad cognitiva de decir, oye, aquí viene un cambio y el cambio viene en eso. En el sentido de si considero que el lenguaje transmite la cultura, ¿qué? Considero el lenguaje transmisor de la cultura, sí. O sea, me quedé pensando mucho en los ejemplos de chistes mexicanos que tenemos. Todos los chistes mexicanos, muchísimos chistes mexicanos son misóginos, son homosexuales y son machistas. O sea, se burlan de la homosexualidad, tienen una carga de misoginia y tienen una carga de machismo. Y bueno, hay muchísima teoría al respecto del machismo del mexicano dentro de esta idea del hombre mexicano, ¿no? Que es como uno de los tópicos. Y en ese sentido, yo sí creo, como mencionaba desde un principio, que sí es una herramienta para empezar a visibilizar, ¿no? Como a estos grupos, además de los grupos, las cosas que están padeciendo, ¿no? Porque es por eso. Yo sí sigo la línea de Tadeo en el sentido de, si bien como instituciones y como personajes y sujetos tenemos que enunciar porque visibilizar, no basta solamente con eso, ¿no? Yo trabajo feminicidio en lingüística aplicada, trabajo el término feminicidio en la prensa mexicana. Ya que se ingresa este término, es por una necesidad de la bueno, de crear una ley que nombre el delito, etcétera, porque ya era necesario conceptualmente. Pero es decir, si yo empiezo a decir nosotras, nosotros, ellos, ellas, ellas, sigue habiendo el mismo número de feminicidios, desafortunadamente, ¿no? O sea, sí hay que dar ese paso, como decía Johnny, a algo horizontal, ¿no? Que nos movamos al mismo tiempo en tus acciones, en tu forma de ver al otro, en tu forma de cuestionarte, como él decía, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona me pide que le hable así?
O sea, y hacer una reflexión de los chistes de los que te ríes, eso es muy importante, de las series de las que estás viendo, como mencionaban, hay una comunicación, una semiótica visual que también es importante, que haya una representación por parte de quienes están en las esferas de poder, que incluyan mujeres, que incluyan personas de diversidad sexual, que los que vienen abajo, que son las generaciones chiquitas, los niños, pues tengan representaciones sociales con las que se identifiquen y vean que pues sí hay un cambio social en una diversidad que está existiendo y que a lo mejor estamos ayudando a que se vea, pues hablando como a algunos les parece ridículo, ¿no? Pero lo estamos haciendo. Yo creo que en ese sentido el lenguaje inclusivo construye una cultura más diversa, eso sí lo creo, apoya a esto. Y la cultura construye el lenguaje, sí, por lo que decía, por ejemplo, estos ejemplos de chistes, ¿no? Tú se lo cuentas a una persona de otra cultura, pues no le va a dar risa, le va a dar miedo, ¿no? Que te dé risa, no sé, un chiste hable de la cosificación de una mujer, de su cuerpo, y es muy fuerte. Los que trabajamos con personas extranjeras, es muy fuerte ver que como mexicanos, aunque estemos deconstruidas, aunque estemos deconstruidos, como mencionaban, seguimos teniendo un trabajo de reflexión para decir, oye, ¿por qué me sigo riendo de estas cosas, no? Y en ese sentido, la cultura sí construye el lenguaje, pero yo quisiera apuntar que estos cambios en el lenguaje inclusivo que hacemos de parte de los que estamos interesados por visibilizarlo, sí hace ver lo que está mal en nuestra cultura, ¿no? Y lo que hay que conceptualizar para ir tirando poquito a poquito estas ideologías desde el lenguaje, desde nuestras acciones y desde ver al otro con empatía y cuestionarnos como pues las violencias que realmente hay atrás del discurso, porque eso es el final. O sea, son discursos violentos, son discursos de odio. Entonces, pues lo que dicen es eso, que eres una persona violenta y que eres una persona que odia a otros, ¿no? Por diferentes cuestiones ideológicas. Qué fuerte todo lo que comentas, Cristi. Muchas gracias. Tadeo. Sí, pues yo creo en principio que en efecto el lenguaje inclusivo transmite cultura y particularmente creo que en esa lógica la cultura que transmite, como bien lo mencionaba Cris, está vinculada con una visión crítica de la sociedad, ¿no? Es decir, el reconocimiento de la sociedad como una sociedad diversa, de contrastes, y en esos contrastes donde definitivamente hay desigualdades sociales que explican la posición que tienen diversos sujetos en dicha sociedad. Pero justo pensando en eso, yo creo que cuando hablamos de cultura, que es un término bastante complicado, también de mucho debate alrededor intelectual y de otra naturaleza, creo que algo en lo que podemos estar de acuerdo es que quizá la cultura tiene que ver con un proceso social, ¿no? Que podríamos decir es intersubjetivo, o sea, de reconocer al otro, de construir con el otro ideas, reforzar igual normas, valores, prácticas, legitimarlas a nivel social. Porque en esa medida, pues, uno se siente que forma parte de dicha comunidad o de dicha sociedad. Y justo es por esa dimensión social, esa dimensión intersubjetiva, creo que es muy importante romper con algo que que desde la comunicación podríamos llamar la espiral del silencio, ¿no? Que es un elemento muy común que justamente ayuda a entender el por qué ciertas personas, aunque a lo mejor en un espacio como de amigos y demás, utilizan el lenguaje inclusivo, no lo hacen, por ejemplo, en una empresa, ¿no? O en sus áreas de trabajo. Y tiene que ver con el hecho de que socialmente, queramos o no, hay normas que siguen estando ahí establecidas. Hay etiquetas en los ámbitos laborales y profesionales. Y cuando uno las rompe, pues piensa posiblemente en las consecuencias que eso trae, porque no es necesariamente, hay que decirlo con toda franqueza, la posición de la mayoría, la adopción del lenguaje inclusivo. O sea, es una práctica, digamos, de una minoría. En esa lógica, creo que hay que reconocer que salir de la espiral del silencio ayuda justamente a abonar, a desestructurar esa propia conformación institucional que no nos permite hablar como queramos o expresarnos como deseamos, ¿no? Tomando con base esta consideración, creo que es muy importante también preguntarnos cómo entonces es que a nivel cultural, cómo es que la cultura se transmite en la sociedad y cómo es que, por ejemplo, el lenguaje inclusivo puede tener una repercusión concreta en la construcción del mundo que habitamos o en la construcción del mundo que queremos habitar.
Y aquí creo que es importante reconocer que no solamente es el papel de los individuos utilizar el lenguaje inclusivo. Hay otras dimensiones más institucionales que me parece también tienen que sumarse a este proceso. Instituciones del Estado e instituciones también multilaterales en las relaciones internacionales, quiero decir. Voy a poner unos ejemplos, como a qué me refiero con estas diversas instituciones. La escuela, pensemos que es una institución de socialización importante, ¿no? Y ustedes lo saben, justamente porque están en ese proceso. ¿Cuántas veces en los planes de estudios que les entregan hay una, digamos, presentación equilibrada en las lecturas que realizan de hombres y mujeres? Por lo general los cursos son... Te perdimos, Tadeo. Mientras puedo seguir yo. No. Vas, Johnny. También es importante recalcar que, vuelvo a repetir, no estamos acostumbrados a reflexionar nada de lo que hablamos. Nos subimos a utilizar términos que ni siquiera son correctos, útiles, ejemplo, ¿no?, de lo que vivimos. A mí, por profesor, por lo que ustedes quieran, porque estuve 4 años en el canal del gobierno de la Ciudad de México y ahí nos hacían mucho énfasis en di esto, di lo otro, no se dice delegación, se dice alcaldía, somos CDMX, no somos DF, todas esas cosas me empezaron a hacer un hábito mental de realmente cuestionarme los términos. A mí, particularmente, no saben cómo me revienta que la gente diga, es que la cuarentena, y yo, ¿cuál cuarentena? O sea, ¿qué es una cuarentena, por favor? O sea, ¿a qué aplica? Y que son 40 días. No llevamos 40 días. Llevamos casi un año confinados. Entonces, si nos referimos a lo que vivimos, este confinamiento, esta emergencia sanitaria, ¿no? Este periodo pero ¿cómo te va de cuarentena? ¿Saben? Entonces, no podemos irnos, o sea, exigirnos tanto como sociedad cuando con cosas tan triviales no lo utilizamos correctamente. No estamos todos los días replanteándonos cómo referirnos correctamente, no solamente a la diversidad, sino a la vida entera. Y en el momento en el que también alguien alza la mano y dice, oigan, pero no es cuarentena, ay, qué aburrida, qué raro, no sé qué. Lo que dijo Cristi es sumamente importante. Ser mexicano es en sí un acto violento, porque así nos hicieron. Es como que en algún punto mágico y mítico fuimos hechos de hierro forjado, o sea, con fuego, con golpes, ¿no? Y entonces somos estas esculturas divinas, pero que venimos del fuego y de los golpes. Entonces, en el momento en el que tomemos 2 segundos de nuestras existencias para decir, soy un ente violento, soy como el carnívoro de Zootopia, que tengo que dar 3 pasos para atrás y decir, bueno, sí soy carnívoro, pero no voy a comer carne, no voy a destrozar otros individuos y vamos a vivir en este equilibrio. Entonces, más allá, vuelvo a repetir, de meterle a la E o no, empecemos a reflexionar de manera personal cómo utilizamos el lenguaje todos los días para todo lo que tenemos que comunicar, interactuar y demás. Y siendo hoy una importancia absoluta porque pues hoy como no podemos salir o la mayoría de nuestras actividades son como esto que estamos viendo aquí, pues yo dependo de lo que digo en este cuadrito que tengo. No hay más. Entonces, si yo no soy asertivo en mi comunicación, voy a tener muchos problemas. Twitter es una cantina, como lo dijo en algún momento General Lozano, que se lo aplaudí mucho. Twitter es una cantina porque hemos vomitado nuestras incapacidades para comunicarnos ahí. Y porque también las ganas de crecer, de construirnos, de avanzar horizontalmente, no es la primera reacción de la audiencia. La audiencia quiere señalar y cancelar y decir, te equivocaste, qué horror. No es como, oigan, ¿y dónde de veras puedo saber más del lenguaje? ¿Cómo puedo replantearme mis propias enunciados para saludar, para interactuar, para no ser agresivo, para no ser violento? Porque también creemos que la violencia solo es lo físico.
y la forma en la que nos comunicamos en un simple WhatsApp, quizá estamos siendo violentos. Listo. Muchas gracias, Johnny. Y veo que Tadeo ya se volvió a conectar. Si quieres continuar con lo que estabas diciendo del currículum. Sí, una disculpa por este terror cibernético, pero hoy ha sido particularmente constante. Sí, sobre esto, para retomar la idea y finalizar la propuesta, justo les hablaba de estas instituciones, ¿no? Que creo que es fundamental que las repensemos y que nos acerquemos a ellas críticamente. Y ya mencionaba el caso de la escuela y cómo justamente las guías de aprendizaje muchas veces no contemplan un equilibrio entre mujeres y hombres, ¿no? Que puedan aportar justamente a las discusiones de las diferentes disciplinas. ¿Y qué sucede con esto? Que muchas veces, por ejemplo, sea arquitectura, relaciones internacionales, o sea ciencia política, hay una visión claramente masculina que se presenta en los conceptos, las discusiones alrededor de nuestras áreas de estudio. Yo me impresioné mucho a propósito de esto, un evento que organizó una asociación también de la Ibero, donde una chica de arquitectura justo reflexionaba sobre cómo podría adaptar a los planes, por ejemplo, o al diseño en arquitectura, una visión de igualdad de género, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, estas preguntas que por lo general no nos hacemos son fundamentales para entender o para propiciar más bien el cambio institucional, pero podemos pensar también en otros niveles. Yo, por ejemplo, hablo mucho también de diplomacia, porque pues es el tema que investigo, el tema que he tratado por varios años, y me impresionó mucho cómo el año pasado, si no mal recuerdo, se llevó a cabo, por ejemplo, un primer foro LGB, así se llamaba, dentro de la propia Cancillería, ¿no? Que hablaba justamente de los integrantes de la diversidad sexual que forman parte del Servicio Exterior Mexicano. Pero voy a repetir el nombre. El conversatorio era LGB. Es decir, en el Servicio Exterior Mexicano no hay ni transexuales ni otro tipo de integrantes de la diversidad sexual. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Y sí, es un esfuerzo de Cancillería loable y hay que reconocerlo, pero también hay que mirarlo de forma crítica. O sea, quiero decir, el trabajo no termina con las primeras acciones que hacemos sobre estos temas en las diferentes instituciones en las cuales nos encontramos. Y por eso, bueno, la invitación es justamente a sentirnos corresponsables de este proceso, ¿no? Hombres y mujeres diversos en general. Y ahí terminó mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Tadeo. Bueno, en un momento más vamos a pasar a la sesión de preguntas, así que todos les que están viendo, para que vayan pensando. Y bueno, para ir cerrando un poco este diálogo. Pero si quieres, digo, nada más quiero ser como súper, o sea, nada más dar o sea, nada más quiero hacer un comentario que con el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, es una curva de aprendizaje, ¿no? A ver, o sea, ustedes son alumnos, alumnes, ¿no? O sea, es una curva de aprendizaje. Como no nacemos feministas o activistas o lo que sea, tampoco nacemos en un mundo libre de patriarcado, ¿no? O sea, y entonces eso hace que estemos, ¿no? Dentro de una... pues sí, de una circunstancia en donde todos, o sea, empezamos a hablar con O, ¿no? Genérico. Entonces, tampoco la idea es nada más como, ¿no? Como el ejemplo que acaba de dar Johnny de que la conductora ya andaba ahí soltando la E, ¿no? Sin control y ya nada más haciendo una medio farsa, ¿no? Del tema del lenguaje inclusivo. A ver, e incluso eso de decir, ella también está dentro de su propio, ¿no? O sea, curva de aprendizaje. Entonces, no es una cuestión de que nos estemos torturando, de que, ay, puta, la cagué. Yo también hay veces en donde yo digo, puta, tendría que ser mucho más consciente de entonces a todo mundo empezarle a decir, oye, ¿cuáles son tus pronombres? O como tal, y no asumir y estar en ese chip. Pero también estoy, o sea, como que digo, a ver, relájate un chingo, ¿no? O sea, ya estás en esto, ya eres activista, o sea, eres congruente con tus acciones y estás poco a poco deconstruyéndote, ¿no? Yo tampoco puedo decir, ay, nada más porque soy feminista quiere decir que estoy totalmente construida. No, yo también tengo miedos y tengo cosas arraigadas de toda la vida, ¿no? O sea, y que
o sea, que se me complica a veces, ¿no? ¿No? Pero estoy en eso, ¿no? Lo estoy haciendo consciente. Y me parece que el empezar a visibilizar y hacer consciente estas cosas y estas dinámicas de desequilibrios de poder, etcétera, es un primer paso súper importante, ¿no? Y no de que, ya hice todo, no, a ver, pero es un proceso, ¿no? Entonces, también considérenlo como tal, porque no es como de, de repente ya, y que muchas veces la burla también viene del miedo, ¿no? Y del miedo también a ser excluido, ¿no? Y porque muchas veces de lo que yo entiendo a veces también de mis colegas de la comunidad, activistas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Es que también quieren ser, ¿no? O sea, como que venimos luchando para también querer ser parte de algo, ¿no? Y entonces no queremos ser vistos o vistes tampoco como les oprimides, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo queremos, o sea, cómo queremos también luchar para estar dentro de lo, ¿no? Y eso también es bien, o sea, eso también está bien, ¿no? O sea, es un vaivén, ¿no? O sea, es un constante reflexión, ¿no? O sea, es una reflexión constante para empezar a hacer estos espacios, ¿no? Más inclusivos, más diversos, y más llenos de representatividad. Pero sí, o sea, como que no digan, puta, o sea, está bien, o sea, es normal cagarla, pues, ¿no? Pero también cuando tú no eres parte de ese grupo oprimido, también es importante que digas, a ver, tomo un paso para atrás para entender cómo puedo ser aliado, aliada, ¿no? Cómo, por ejemplo, yo como mujer blanca, no es mi rol para nada empezar a o sea, estar ahí enfrente de las mujeres afrodescendientes, ¿no? No, o sea, ese no es mi rol para nada, ¿no? O sea, también entender cómo podemos estar dentro de esta, ¿no? O sea, pues apoyando las diferentes luchas, ¿no? Desde nuestras propias trincheras, sin ¿no? O sea, sin apropiarte, ¿no? O sea, de esos discursos, ¿no? Que no nos pertenecen. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como esa sería como por lo menos una recomendación mía de que yo me estresaba muchísimo con el tema del lenguaje inclusivo, cuando por otro lado ya estoy haciendo otras acciones y que si un día la cago o la cagué, no sé, diciéndole a una persona no binaria con A o con O, y decir, no, o sea, sí, obviamente me siento de la chingada, pero, pero como que me dicen, güey, no, voy por E y tienes toda la razón. Y perdón, y no va a volver a pasar, y gracias por decirme, y that's it, y move on, si me entiendes, don't make a thing out of it, o sea, tampoco le metas, o sea, no la presión en la cara, y eso también es importante, ¿no? Y ya, perdón. Sí, muchas gracias por esta aclaración, justo como regresarnos a lo más humano y tener un poco de compasión y tolerancia cuando no somos perfectos y no podemos. Sí, justo como estamos en un proceso de deconstrucción y construcción nueva que nunca va a terminar, entonces ser tolerantes con que no siempre nos va a salir y justo que el lenguaje inclusivo forma parte de una lucha política y social que va más allá del uso de la E. Que no quiere decir que las personas, o sea, las mujeres, por ejemplo, no están obligadas a educar a los hombres, ¿no? La comunidad LGBTQ no está obligada ¿no? a educar a las personas heterosexuales, ¿no? O sea, en cómo ser más diversos e incluyentes, ¿no? Ojo ahí también. Esa responsabilidad es nuestra, ¿no? Y por eso hay que concientizarla. Sí, obvio, es nuestra, pero también yo creo que es como compartida, ¿no? Como justo escucharnos, escuchar a todos para poder construir. Y bueno, pasando a la parte de preguntas, queremos saber si hay alguien que tenga alguna pregunta que hacer. Pueden abrir el micrófono con confianza. Lalo. Bueno, yo más que pregunta,
quiero como sumar un comentario. Yo soy Eduardo Andrade del Departamento de Filosofía de la Ibero. Yo creo que una cosa que está como muy fuerte de raíz es la falta de autorreconocimiento de la propia vulnerabilidad. O sea, y esto lo vemos en manifestaciones al escuchar a Johnny, al escuchar a Tadeo, al escuchar a Carola, me venía a la mente mucho problema que hay entre muchas mujeres que tienen este problema de reconocer el machismo como un problema. Y me vienen a la mente las TERFs y me vienen a la mente personas dentro de la comunidad LGBT que siguen haciendo mofa de los roles sexuales, del rol pasivo principalmente, y que sigue siendo una súper ofensa, y es seguir exaltando el machismo a su máxima expresión sin darse cuenta de que en sí mismos las vulnerabilidades, o sea, las vulnerabilidades no nos hacen menos, las vulnerabilidades nos deben de hacer visibles. O sea, pensar en las vulnerabilidades como pobrezas, como carencias, como, como nocivas, como malas, es lo que va a hacer que sigamos haciendo 1000 conversatorios de esto y de más otras alternativas, pero que nunca se va a tener resolución. La solución es en el autorreconocimiento de la propia vulnerabilidad, pero eso es súper complicado cuando se nos ha inculcado desde pequeños: tú eres mejor que el otro, si te hace, tú hazle doble, si te golpea, tú golpéalo más. Entonces es un problema de educación desde el seno familiar. Entonces, yo creo que el problema de nuestro país sigue siendo el rezago educativo. Y es lamentable cómo pues este lenguaje incluyente, inclusivo y todos estos conceptos se oyen muy bonito aquí en la academia y entre los que pertenecemos a la academia, pero ¿qué hay de los que están allá afuera? Y aparte esta discriminación, ¿no? Los de fuera y los de dentro, o sea, desde ahí ya hay un problema, ¿no? La horizontalidad está perdida, está diluida. Entonces, yo creo que, pues más que dar una solución, pues es el reflexionar, el rescatar la capacidad reflexiva que está tan pobre en nuestra ciudad, que la situación económica, que la situación laboral, esta pandemia, pues el estar en nuestra casa nos debería de llevar a hacer un ejercicio de reflexión más profundo. Y pues como ahora el trabajo y el activismo y todo lo hemos llevado a nuestra casa, pues ahora en nuestra casa, que era el lugar de la reflexión, pues ahora pues también ya se llegó a saturar del trabajo y de todas estas cosas. Son retos que no nos deben de desanimar, sino de lanzarnos a rescatar lo rescatable y sobre todo a pensar en nuestras vulnerabilidades sin miedo alguno, como característica, como bandera, como visibilidad, como oportunidad, no como nocivas, como malas, como que me disminuyen y me demeritan. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por este conversatorio. Se me hace una cosa verdaderamente grandiosa. Qué bueno que nuestra universidad nos sigue brindando estos espacios, que así siga. Y pues allí estamos en pie de lucha también desde el departamento. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Oigan, pues nada más nos vamos a despedir ahorita de Carola, que nos comentó que tiene que irse ahorita muy rápido, pero nada más para decirle pues que agradecemos mucho, Carola, que hayas podido estar en este panel, ¿no? Y pues también a los demás ponentes, pero nada más para despedirnos de Carola por este momento, ¿eh? Muchísimas gracias por tu asistencia. Gracias a ustedes, perdón que me tengo que ir y me encantó poder compartir con Johnny, con Cristi y con Tadeo. Es un honor para mí y sí, de acuerdo con que qué padre que el Ibero está haciendo estos espacios. Les mando muchos abrazos. Y gracias por la invitación. Bueno, retomando lo que decía Lalo, muchas gracias por compartir. Justo muy interesante que el proceso empiece con uno mismo, una misma. Y vamos a seguir con la pregunta de Andrea y luego ya el cierre. Bueno, hola a todos y muchísimas gracias por este panel y por este conversatorio. La verdad es que todo lo que han dicho ha sido súper interesante. Y bueno, yo quería preguntarles, en su opinión,
¿cuáles son, cuáles son las mejores estrategias para incorporar el lenguaje inclusivo en aquellos lugares en donde las personas son más reticentes a ello, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, ¿no? Lo que decían, yo en la empresa en donde trabajo no puedo mandar correos electrónicos usando lenguaje inclusivo porque sé que me van a mandar a la goma y se van a reír de mí, ¿no? O sea, o en este caso, ¿ustedes cuáles consideran que son las mejores acciones o las mejores estrategias para ir cambiando la mentalidad de todas las personas que están alrededor de nosotros y que puedan ser más abiertas y receptivas al lenguaje inclusivo? Pues yo creo que hablando se entiende la gente. Quizá me voy a adelantar a decir, ¿te lo han dicho expresamente o solamente tú supones que va a quedar en una burla nada más? Porque si es así, pues cree tu mail, mi amor, con unas X muy bonitas. Y ya si hay carta administrativa de por medio, entonces ya dirás, bueno, díganme en qué parte del reglamento o de cómo nos debemos de conducir. Dice que no, porque miren, yo creo que en este bonito PowerPoint que les hice sobre lenguaje amable e incluye, o sea, yo creo que hay que ser un poquito más proactivos y, como decíamos, perder el miedo. Perder el miedo, y sí, porque realmente no te pueden prohibir el lenguaje incluyente, porque ya hasta el más cavernícola sabe que está mal. Entonces pueden juguetear, pueden burlarse, pero en realidad todos sabemos que. Entonces yo te diría, lánzate, aviéntate poquito a poco, una X por aquí, una X por allá, o trabaja más el discurso y no utilices palabras que terminen con femenino masculino, sino con totalidades de conceptos y no necesariamente haciendo referencia a un género o al otro. Muchísimas gracias. Elis. Sí, podría quizá agregar algo. Claro. Sí, solamente yo creo que primero, cuando uno se encuentra en una institución, tiene que entender la dinámica o la estructura o la naturaleza de esa institución, ¿no? Identificar si hay jerarquías, cómo justamente está estableciéndose quizá, cómo se están estableciendo las relaciones de poder, quién tiene el poder, quién toma las decisiones, etcétera. Y a partir de esa comprensión, quizá encontrar dónde están los espacios de oportunidad. Yo creo que algo que funciona, uno puede en efecto optar por sí mismo, ejercer una acción, ¿no? Individual y demás, pero ¿y qué tal si hay otros colegas o compañeros o compañeras de trabajo con la misma inquietud? Quizá a lo mejor lo que en ese contexto sería también productivo o interesante es acercarnos a estas personas, compañeros de trabajo en este caso, que pudieran fungir como aliados o aliadas de nosotros en esa intención de cambiar las formas, ¿no? Y en esa misma lógica, quizá también podríamos identificar a los aliados o aliadas que están en esas jerarquías de poder, que probablemente podrían hacer un cambio más institucional, porque hay que reconocer finalmente que las instituciones todavía trabajan con estas jerarquías y visiones de poder, y hay que confrontarnos a ellas, y a mí me parece actuar estratégicamente en algunos casos, pero eso sería lo que yo podría aportar. Gracias, Tadeo. Sí, justo como una institución que no fue hecha para la inclusión, lograr transformarla desde adentro. Parece un cuestionamiento curioso. Elis. Gracias. Pues de parte de Fernanda Juárez, pregunta que ¿cómo te puedes referir o preguntarle a las personas cómo llamarlas sin ofenderlas, ¿no? O sea, su duda es, dice que en base a su experiencia, ¿no? De haber preguntado en alguna ocasión, ¿no? A una persona cómo debo llamarle, la respuesta que le dieron fue, ¿por qué? Si yo soy una persona como tú, ¿no? Entonces, chance es como, entonces, ¿cómo te puedes preguntar sin ofender a una persona, pues, cómo referirte a esta persona? Yo creo que aquí juega mucho un tema que ya había salido y es la empatía, ¿no? O sea, acercarse, yo he trabajado anteriormente con Tadeo y los dos vamos sobre la misma línea de lo que él mencionaba también, ¿no? Si estás en una institución,
sobre todo se los decimos porque ustedes son estudiantes, ¿no? A lo mejor Tadeo en su grupo como profesor, como persona de poder, digamos, en el diálogo, puede poner esto en la mesa, ¿no? Pero sí puede ser difícil para un estudiante si se enfrenta a un contexto donde no sean abiertos, ¿no? Creo que él y yo siempre tratamos de cuidarlos mucho en ese sentido porque no se trata de exponerlos, ¿no? A una posible violencia por parte de alguien. Y creo que cuando tú te acercas a alguien que tú tienes como esta duda de, oye, ¿cómo debo llamarte? Eso empieza desde la empatía, ¿sabes? O sea, desde decir, oye, yo quiero hablarte como tú te sientas cómodo, cómoda, cómode, ¿no? Y creo que la forma más, las palabras son muy poderosas, ¿no? Entonces, si tú llegas y le dices a alguien, oye, ¿cómo te llamo? A lo mejor no vas a ver ni a qué te refieres, ¿no? Y podría ser más desde un lado depende, ¿no? Si es tu compañero de trabajo, si es, no sé, incluso algún familiar o algo, ahí hay ciertos niveles de cercanía, ¿no? Pero a lo mejor alguien un poquito más lejano que puede costarnos trabajo y justo así como, oye, no te vaya a ofender, ¿no? Porque no te conozco, ajá, yo me estoy acercando a ti como extraño. Creo que la forma más bonita de hacerlo es desde una pregunta, no desde como una aseveración. Ay, ¿cómo te llamo? ¿No? O sea, más así como, oye, ¿quieres que yo me refiera a ti con alguna denominación con la que tú te sientas cómodo? Así cambia mucho a decir algo como, ay, ¿y cómo te digo? ¿No? O sea, como desde un discurso así como, ¿con qué me vas a salir? Con yo, tú, él, sí me explico. O sea, yo sí opto mucho porque sea siempre desde la amabilidad y una persona que se identifique con esto lo va a agradecer muchísimo, porque precisamente hacen falta esos espacios de amabilidad para todos, para todas y para todos, ¿no? Desde una pregunta, desde la amabilidad, desde algo que no suene como un prejuicio, como comentaba Johnny, ¿no? Que a lo mejor a veces te regresan con violencia. Y también detectar, pues, estos espacios un poquito por decirlo algo, de peligro para ustedes, ¿no? O sea, porque también hay que saber echarse para atrás a veces, para evitar, pues, alguna violencia, porque no todos tienen esto tan conceptualizado como nosotros, ¿no? Entonces, donde sea bienvenido adelante y donde se detecte un poquito pues, de peligro para ustedes, se echan para atrás sin ningún problema, ¿no? Para no arriesgarlos pues, a alguna ofensa. Y también preguntar los pronombres si no, o sea, si estamos un poco más como en la tendencia mundial, pues también fácil y sencillo, ¿cuáles son tus pronombres? Yo añadiría eso, además de efectivamente la energía empática y amable con la que te aproximas a una persona, porque se lee. Cuando hay curiosidad, interés, morbo, burla. Es así. La energía, la intención, la forma en la que hablas es completamente diferente. Muchas gracias, Johnny y Cristi. Y bueno, para cerrar, les vamos a pedir que hagan una pregunta con la que quieren que el público nos quedemos. Un cuestionamiento, cada uno algo que quiera que sea la pregunta de reflexión del día para el público. Cristi. ¿Qué te mueve o por qué para reflexión tuya, que me estás oyendo, qué te molesta de que otros no se nombren como algo que no conoces? Y con eso ya se van con la reflexión. Gracias, Cristi. Tadeo. Creo que la pregunta que dejaría es, ¿de qué manera te comunicas con nosotros? Esa sería la pregunta general. Gracias, Tadeo. Johnny. Yo les diría, vayan al espejo y pregúntense, ¿por qué no estás trabajando más en ti que estar molestando a los demás? Excelente. Bueno, con esto vamos a dar cierre. Les queremos agradecer muchísimo por haber estado aquí y haber escuchado. Ay, un segundo, perdón. Y sí, haber resuelto nuestras dudas.
Creo que fue un diálogo muy bonito del que aprendemos mucho y podemos crecer y problematizarnos y seguir deconstruyendo nuestra sociedad y a nosotros mismos, mismes. Y pues muchas gracias y tenemos el agradecimiento, no sé si lo quieran poner. Ahí lo tienen para proyectar. Y justo pues para agradecerles mucho por su participación, pues queríamos darles como unas constancias, obviamente pues haberse involucrado y participado en este panel, ¿no? De todas maneras, nuestra compañera Ana Limón los estaría proyectando, pero si no llega a suceder porque ya tenemos muchos problemas técnicos hoy al parecer, se los estaremos mandando. Entonces, para entonces pues queremos nada más cerrar este tema porque, o sea, todo lo que nos comentaron creemos que es un argumento súper constructivo, ¿no? Justamente queremos abrir más espacios como estos para simplemente construir un futuro más inclusivo, más incluyente, ¿no? Y pues esperamos que pues para todas las personas que asistieron hoy, pues se queden con un poco del aprendizaje y lo empiecen a fomentar, ¿no? Tanto entre manera personal como profesional, ¿no? Y pues a este nivel que estamos haciendo nosotros, pues a manera estudiantil, ¿no? Pues para fomentar más espacios incluyentes, ¿no? Pues hasta eso, pues muchísimas gracias a todos ustedes, ponentes, por haber presentado sus opiniones y pues a todas las personas que pudieron asistir, ¿eh? Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a todos y todas por esta rica conversación y a Cristi, Carola, que ya no está, y a Johnny también, por colectivamente construir esta posibilidad de acercarnos con este tema a ustedes. Cuídense mucho, gracias. Trabajen en ustedes en el Gracias a todos. Adiós. Gracias.